Bueno, buenos días, buenas tardes. Hoy sí que hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. No tengo muy claro de dónde, en qué saludar. Esta sí que es una reunión multinacional. Argentina, Francia, Eslovenia y España, por si tenían alguna duda. Y estamos acá para presentar el libro de Gerardo Arenas, no tan nuevo porque salió a principios de este año. Él ha publicado otros libros posteriormente en otras editoriales. Este libro, al igual que el anterior de la misma serie, son el resultado del trabajo en el seminario que dicta en el marco de los seminarios diurnos de la EOL. El del año anterior, libro que salió en el 2021, se llamó simplemente Retoquecitos. Freud sin principio de placer. Y ahora Gerardo va por más nuevos retoquecitos en una vuelta más en la que se propone poner al trabajo a un Lacan sin principio de placer. Seguramente escucharemos de nuestros presentadores las repercusiones en ellos de esta apuesta de Gerardo Arenas. Quiero decir además que en este libro encontrarán textos a la manera de resonancias también de Damasia Madea de Freda, Diego Copo, Elina Mancinelli y Susana Reif. Bien, le voy a dar la palabra primero a Adriana Campos, que es una argentina residente en Francia, París, hace mucho tiempo, que ejerce su práctica allí en París y que es miembro de la escuela de la SF y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Te perdí. Adriana, ¿me puedes dar Aquí audio? estoy, aquí estoy, Gracias. no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Bueno, primero que nada quería agradecer esta invitación a Gerardo Arenas a participar en este encuentro y que al mismo tiempo ha sido una invitación a conocer este trabajo y que me ha resultado muy interesante. Lo que yo he preparado es un pequeño texto que voy a tratar de leer de manera animada, para, porque, porque el libro suscita trabajo, cuestiones teóricas importantes, y bueno, me ha parecido la manera en la que podía intentar participar en esta conversación. Bajo el humilde título de Nuevos Retoquecitos y con una portada jocosa decorada con una imagen de Lacan en colores intensos, a la que se le superpone el contorno de una boca, además, lo puedo mostrar, aquí está. Gerardo nos propone un proyecto ambicioso, el de erradicar el principio de placer de la enseñanza de Lacan, como lo precisa en la página 133 del libro. Para ello, procede a una revisión del conjunto de la obra de Lacan. Dicha revisión toma como punto de partida, si entiendo bien, las últimas palabras de la intervención de Lacan en el Seminario de Caracas, en las que él califica las ideas freudianas del más allá del principio de placer y de la pulsión de muerte como delirantes. Siguiendo esta vía abierta por Lacan, pero a priori no desarrollada por él, en poco más de 100 páginas, Gerardo avanza de seminario en seminario a la pesquisa de los signos de la adherencia de Lacan al principio de placer freudiano y de los impases en la teorización lacaniana ligados a la adhesión a este principio. En este libro el lector no encontrará tanto el impresionante trabajo de reflexión y de lectura realizados por Gerardo, sin duda, durante el seminario en el que esta hipótesis fue estudiada, sino más bien los resultados y las conclusiones de este trabajo. Esta manera de plantear la redacción presenta por un lado una ventaja porque es breve, pero por un lado una cierta dificultad en el acceso al texto. Así hace falta un tiempo, algunos vaivienes me parece, para entrar no aún en la argumentación, sino casi en la lengua y en la gramática que propone Gerardo.
Desde mi lugar y en esta oportunidad resaltaré algunos puntos que en esta lectura suscitaron mi interés. El punto es la contestación que hace del postulado freudiano del conflicto psíquico. Este punto que se pone claramente en evidencia en el libro me parece absolutamente fundamental, tanto en la teoría psicoanalítica, en la lectura de la enseñanza de Lacan, como en la clínica contemporánea, en la que la represión ha cedido su lugar a nuevas maneras de regular o desregular el goce. En la época en la que Freud creó el psicoanálisis, parecía evidente que la represión que la civilización imponía tanto al deseo como al goce de los sujetos era el impedimento que se erigía contra la satisfacción, digamos, adecuada. Un conflicto entre aspiración pulsional y represión aparecía en el origen del síntoma neurótico, y en particular histérico. Como lo dice Gerardo en la página 121, el síntoma histérico solo podía entenderse como satisfacción sexual sustitutiva si ésta implica un conflicto. Recordemos, por ejemplo, el caso inaugural de Elisabeth von R. Esta joven, paciente de Freud, sufría de dolores inhabilitantes en las piernas. En el examen clínico de sus dolores, Freud vislumbra los signos de un goce ignorado por la paciente que se presenta a ella de forma irreconocible del dolor. En el tratamiento, la paciente accederá a algo que había reprimido, es decir, su atracción por su cuñado. Particularmente, Elisabeth admitirá el pensamiento, por fin está libre, que la atraviesa en el momento mismo en el que ingresa en el cuarto de su hermana y la encuentra muerta. El síntoma es entonces concebido como conflicto entre dos instancias, entre dos impulsiones contradictorias que habitan el sujeto. En este caso, su atracción por su cuñado y su amor y su deber hacia su familia y su hermana muerta. El síntoma aparece como la consecuencia de este conflicto psíquico que dará lugar a la represión del deseo inconciliable. Pero nada más difícil que renunciar a una satisfacción, dice Freud. Así, a falta de realización de la satisfacción adecuada, en este caso el encuentro amoroso con el cuñado amado, adviene el síntoma, una satisfacción sustitutiva, dolorosa, disfrazada y cifrada. Notemos que es bajo el modelo del conflicto psíquico que Freud concibe tanto su primer como su segundo modelo del aparato psíquico. Un largo recorrido hará falta a Lacan para encontrar una salida al paradigma del goce como prohibido, a través de la puesta a punto de un paradigma en el que el goce aparece como imposible, especialmente en el momento en que puede situar el decir de Freud como la relación sexual no existe. La satisfacción adecuada del goce no existe. El llamado a un goce que sería el adecuado, el imperativo goza, en definitiva, no puede ser otra cosa que una orden superyoica en tanto que imposible. Lo que me parece resuena bien con el fin de la historia de Freud con Elisabeth von R. Una vez que Elisabeth admite su atracción por su cuñado, Freud decide intervenir en el nivel de la realidad. Convoca a la madre de la joven y averigua si es posible organizar un encuentro amoroso entre Elisabeth y el cuñado. Para Freud, el tratamiento había resuelto el conflicto psíquico de la joven. ¿Qué impediría entonces la realización del ansiado encuentro? Elisabeth, por su parte, se enfurece contra Freud. Cierto, el psicoanalista había revelado a su madre lo que ella le había confiado en su intimidad, pero sobre todo, Freud había creído en los finales felices. Hasta aquí mi primera reflexión. Y un segundo punto que retuvo mi atención es la propuesta que me parece finalmente el punto central del libro, la concepción del ser hablante como Lustsucher,
Entiendo que este término es tuyo, Gerardo. Lust precisa es a la vez placer y ansia, pero también puede ser traducido como goce. Así el término Lustsucher sería buscador de goce. Un principio de goce es más afín que el principio de placer a lo que hallamos en la experiencia, dice Gerardo en las páginas 42 y 43 del libro. Si el que busca encuentra, un poco el video que habías elegido me parece en esa dirección, esta concepción resuena con la idea lacaniana de que el sujeto es siempre feliz, que Jacques Alain Miller pone en valor. El sujeto siempre es feliz en el sentido en el que siempre obtiene su cuota de goce. Miller dice en una conferencia que dio en Nimes el 7 de junio de 1997 que se trata de una ley en cierta manera absoluta que ordena incluso la contingencia de la existencia. Claro que hay contingencia, dice él, pero esta se alimenta de la repetición del sujeto y la repetición de su felicidad. La contingencia fabrica felicidad. Es el punto de vista freudiano de la pulsión, dice él. Con lo que nos venga, inclusive con nuestras desgracias, fabricamos felicidad. El aparato psíquico es la casita de la felicidad. El aparato psíquico freudiano evocado por Lacan de manera no muy elogiosa en la conferencia de Caracas parece encontrar su calificación justa en este Lustsucher propuesto por Gerardo y en la casita de la felicidad, como lo propone Miller. Allí donde me parece menos evidente el seguir el razonamiento es en la manera de traducir Lustsucher como deseo de gozar. Entiendo que es una manera innovadora de pensar no tanto el goce, que prescinde alegremente del deseo, sino el deseo. En efecto, en la página 123, Gerardo sostiene que si eliminamos el principio de placer, el deseo fundamental es el deseo de gozar. Entonces mi pregunta es, ¿en qué consiste entonces y cuál es el aporte de esta noción en cuanto a la manera de entender el deseo? ¿Sería una tentativa de ayornar el concepto de deseo, desligándolo de la noción de falta, de pérdida, desligándolo en definitiva de su negatividad, para ubicarlo en la positividad innegatizable del goce, y de esta manera conferirle una nueva operatividad en la clínica contemporánea? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Muy buena pregunta. ¿Hablas al final, Gerardo, o querés decir algo? Me parece mejor, sí, al final, así por ahí se pueden enlazar entre sí los aportes y las preguntas. Ok. Bueno, entonces le damos la palabra a Nina Krajnik, creo que se dice, que es psicoanalista y miembro de la NLS en Eslovenia, por supuesto miembro del campo freudiano, y nos acabamos de enterar en la previa que es candidata a presidenta en Eslovenia, así que tal vez nos pueda contar un poco de qué se trata eso para lo que se propuso y que realmente nos dejó a todos sorprendidos. Nina, reactiva tu audio, por favor. ¿Ahora está bien? Ahí está, listo, gracias. Ok, Perfecto. ok. Un momento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Gerardo por la invitación y también la comunidad latinoamericana lacaniana por recibirme para hablar sobre el libro en español. Siempre que se menciona el idioma español, recuerdo las palabras de Éric Laurent, Gerardo sabe sobre esto, quien dijo una vez que el español es el idioma ideal para el psicoanálisis. Siempre me ha preguntado qué quería decir con eso
no tenía oportunidad de preguntarle. Pero cuando leí el libro Lacan sin principio de placer, los conceptos cobraron vida para mí, con mucha más precisión, lo que se debe sin duda al estilo de Gerardo y su clara argumentación. Pero al mismo tiempo también puede deberse a una cierta distancia que permitió que mi lectura se centrara más en la estructura que en la amplitud de significado, que en otro modo podría haber estado presente en mi lectura en idioma esloveno, por ejemplo. Bueno, puede también que el principio de placer se erradicó de la doctrina freudiana y de la enseñanza lacaniana, pero no, eso no significa que el placer se haya heredicado de mi lectura de este libro. Como al principio del prefacio dice Gerardo, las páginas que siguen no pretenden enseñar nada. No sé si esto es exactamente cierto, porque yo misma aprendí mucho y por lo cual, por supuesto, agradezco también. Pero como actualmente estoy traduciendo Seminario de las Psicosis en esloveno, la lectura también me ha planteado una serie de preguntas sobre la traducción de ciertos conceptos, incluyendo la traducción del concepto del principio del placer, que hasta ahora se ha traducido en esloveno con una connotación mucho más hedonista, en lugar de una que enfatiza principalmente la homeostasis o la satisfacción. En esloveno el principio de placer se dice načelo ugodja, pero el goce se dice užitek. Un pequeño equívoco. De modo que sí, y espero que sí, el libro Lacan sin principio de placer pudiera ser traducido algún día en esloveno, por ejemplo. Podríamos entender desde el esloveno como si el goce se erradica de la doctrina freudiana o de la enseñanza de Lacan. El goce, pero no principio de placer. Y por eso me preguntaba mucho cómo traducir el principio de placer al nuevo. Cómo producir esta diferencia en esloveno. Y esta es también mi principal pregunta o punto de partida que me planteo hoy. Yo tenía muchas asociaciones libres, muchas cuestiones para Gerardo. Especialmente me gustaría los capítulos sobre el duelo y la sexuación. La pregunta si el goce existe en el amor cortés. Esta pregunta puede ser sintomática para mí. Pero lo que me interesa más es esta cuestión lingüística. Y por eso decidí apoyándome en el capítulo Salida del tobogán, donde Gerardo escribe sobre la diferencia entre goce y placer también en el contexto del idioma inglés. Puede ser que mi observación y preguntas están un poco más técnicas, pero bueno. Lo que me interesaba más es qué significa leer en psicoanálisis, cómo captar el texto de Lacan con precisión para que sea una traducción correcta, ¿okay? Teniendo en cuenta, por otra parte, que el goce es el límite del sentido y que nos dejamos siempre una huella de nuestra interpretación en la traducción, como en este caso particular, es decir, la traducción del principio de placer en esloveno que se pasó hace 50 años. ¿Hasta qué punto es singular la traducción? Después de todo. Y por supuesto, la pregunta para Gerardo, que es el traductor de los seminarios de Lacan, ¿cuánto goce dejan en las traducciones? Sin embargo, el punto que más me ha interesado se encuentra en la página 138. Voy a citar.
Cuando estamos en transferencia, buscamos pasar todo por la significación del sujeto, supuesto saber. Todo es interpretable, todo está en el campo interpretativo. Tanto que en ocasiones debemos mandar a alguien al médico y poner un punto a esa deriva que busca añadir significación a un síntoma que no la tiene y que no está sobredeterminado. Y después, también en la página 86, el goce tiene estilo Rolling Stones. Su lema es I can get no satisfaction, y la necesidad de repetir no ha de buscarse en la distancia entre identidad de pensamiento y identidad de percepción, Freud, ni en la inesencia de identidad significante, Lacan, sino en el carácter insacable del goce. Así que la pregunta es, ¿cuándo somos el traductor y cuándo el intérprete que interviene en el concepto con nuestro significado? Porque veo esta pregunta como una cuestión ética también. Y con eso me gustaría abrir el debate hoy, con este punto. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, gracias Nina, pero no nos contaste de qué se trata esto de candidata a presidenta de Eslovenia. Contanos muy brevemente de qué se trata y por qué lo hiciste. Me parece que es interesante que los demás lo sepan. Sí, es la verdad. Gerardo abrió esta pregunta porque mañana nos tenemos las elecciones presidenciales en Eslovenia y estoy candidata por la presidenta, primer mujer presidenta en Eslovenia, si se pasa. Pero mi interés es más psicoanalítico que político. Yo no estoy miembro de ningún partido y mi política de la que yo hablo en la televisión y en los medios es la política de lo singular. Y estar en las elecciones y en el espacio de los medios y de la política con la idea de la política de lo singular y con el Lacan también y Freud, porque analizo también los fenómenos políticos siempre de esta perspectiva. Y mucha gente me ha preguntado ¿por qué esta paz en la política si tú estás la psicoanalista lacaniana? Y yo siempre he dicho que eso es también la política del psicoanálisis que rompe, ¿se dice? Sí. Rompe el discurso político hegemonístico en Eslovenia también. Muy bien. Y eso es la razón. Bueno, no sé si desearte suerte o no, porque si ganás también es un problema. O sea, es más un hacer Yo que un pienso que objetivo. eso podría ser problema. Claro, Espero por que eso no no sé ganar. si desearte suerte o no decir nada, y bueno, que sea lo que sea, ya nos contarás cómo sale. Queremos enterarnos. Sí, Gracias, Nina. gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Silvia Nieto, también es psicoanalista en Madrid, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y también, por supuesto, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Silvia, cuando quieras, abrí tu audio, por favor. Sí. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Gerardo por la invitación, Alejandra por estar ahí, como siempre, en las presentaciones. Es un gusto compartir otro encuentro con vosotros. Y bueno, yo había preparado en un primer momento una serie de notas, pero las voy a dejar de lado. Creo que Adriana ha hecho un magnífico recorrido por el libro de Gerardo. Me sumo a su pregunta que de alguna manera tiene que ver con
con la mía también hay cuestiones que tenía anotadas que ha señalado Nina. Y bueno, lo primero de todo quería resaltar que a mí me parece muy entrañable y muy de agradecer este interés tan genuino que tiene Gerardo, como de este intento de nombrar las cosas, de una puesta al día en el nombrar las cosas, ¿no? Me he vuelto a reencontrar en este libro una frase que me encantó del anterior, de un libro que presentó en Madrid, que acuerdo totalmente y me parece una preciosidad cuando dice que prefiere no nombrar no llamarlo como el significante del nombre del padre, sino el significante que poetiza, ¿no? El deseo. Me parece que estas sutilezas, aparte de preciosas, realmente facilitan muchísimo el trabajo. Entonces, bueno, de todo el recorrido que ya os digo, las notas que he ido tomando, me decía a mí misma, digo, bueno, ¿para qué? Si lo que hay es que animar a que se vayan al libro, porque realmente es de agradecer el trabajazo que hace, ¿no? Lo exhaustivo que recorre el camino que traza su título. Y también ahí me hacía la pregunta, digo, qué curioso es y qué de agradecer es que los intereses tan genuinos de los colegas, porque yo cuando leía tu libro, Gerardo, decía, bueno, es que esto yo no me hubiera puesto a estudiarlo en la vida, así planteado de esta manera, ¿no? Y gracias a que Gerardo, ¿no?, tiene este interés, ¿no?, he podido transitar el camino de un eje que a mí me atraviesa y me interesa mucho de otra manera, ¿no? Y acompañado, ¿no?, por tu lectura, por tus indicaciones y por tus, ¿no?, sutilezas, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa muy mucho, porque me atraviesa de una pregunta, del saldo que me quedó a mí del análisis de la diferencia entre letra y significante, y tú pones mucho interés en este punto, ¿no? Viene apareciendo en los últimos capítulos y de entrada dices, bueno, la diferencia entre significante y letra no es tan clara y Lacan mismo se fue embrollando, ¿no?, a lo largo del tiempo, y de hecho cada vez que das un pasito al siguiente empiezas a decir, bueno, pero todavía no está claro, y entonces yo iba como así, ¿no? Digo, venga, Gerardo, a ver si logramos. Y mira, mi pregunta es la siguiente, porque está la cuestión de que la diferencia entre significante y letra no es tan clara, y también yo me pregunto mucho por qué vínculo hay entre el significante y la letra, ¿no? Porque estamos se ve en los testimonios de finales de análisis cómo hay todo un trabajo del significante que al final se extrae la letra, o como señalas, ¿no?, en el comentario que haces de Damas y Amadeo, la deducción lógica que se hace de la letra. Pero a mí me parece que haces una indicación preciosa cuando dices, bueno, se trata el analista de consentir a respetar el estatuto de letra, pero lo planteas al final. Y a mí lo que me hace pregunta, y al hilo de lo que planteaba Adriana, ¿no?, en relación a la última enseñanza, ¿no?, a la positividad de... Hay alguien, lo extraes también en relación al síntoma, y en una cita del seminario de RSI, a ver si la encuentro ahora. Donde de alguna manera lo que está anudado es la letra, el síntoma y el goce imposible de negativizar. Yo mi pregunta es, ¿tú consideras la letra? A ver, voy a tratar de... Porque para mí misma es complicado. O sea, por eso te digo, me interesa muchísimo y además es lo que transmites también en la dificultad que entraña todo esto. ¿Tú consideras a la letra y significante que van de la mano? Ahí dices que haces una señalización muy precisa y dices...
de la misma manera que tenemos que tener en cuenta la diferencia entre el rasgo unario y el rasgo privativo, dices también hay que tener muy en cuenta esta distancia que hay, ¿no? Pero a lo que voy es que muchas veces nos lo encontramos de la mano, el S1 y la letra, ¿no? Entonces, preguntarte un poco cómo lo ves. Si puedes considerar la letra, porque esta indicación del respetar en su que el analista consienta a respetar el estatuto de letra, me parece una indicación preciosa, tal y como la pones en el libro, y por eso la pregunta va un poco más allá y a lo largo del análisis, porque a veces la letra está ahí y no, a lo mejor no necesariamente es el significante. Sé que es un poco, no sé si logro transmitir con claridad la pregunta, porque para mí misma es de una dificultad, pero he visto que, ¿no?, cuando me daba mucha alegría encontrar en el libro múltiples referencias a esta cuestión. Bueno, era esto, si no, ahora en la conversación... Perfecto. Bueno, gracias Silvia. Ya veremos, Gerardo, qué puede decir. Bueno, y finalmente el caballero de la mesa, Gastón Cotino, que es psicoanalista en Argentina, más específicamente en Mendoza, también miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la MP. Gastón. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, y muchísimas gracias Ale y Gerardo por la invitación a estudiar y a darle vueltas una y otra vez a varios de los temas como propone Gerardo en estos textos. Siguiendo los recorridos que presentaban recién, me voy a dirigir más bien a la pregunta, pero antes quisiera contar que suscribo plenamente a la vivificación de la lengua que trae Gerardo en más de un libro, con los retoquecitos, los nuevos, y otros conceptos también, como decía Silvia recién, respecto del nombre del padre, llamarlo, ¿cómo decías, Silvia, el nombre que poetiza? Sí, espera, lo voy a leer bien, lo tengo apuntado, lo Dale. leo bien porque lo he dicho así. Sí, el significante que poetiza el deseo del otro. Wow, bueno, ese no lo tenía. Es precioso. Agradezco muchísimo ese trabajo, Gerardo, porque suscribo a la necesidad de vivificar la lengua de nuestro psicoanálisis. Así que voy a lo que para mí implicó esa vivificación de la lengua, que es la réplica indicial. Es un concepto en el que me detuve, que me hizo ir a los retoquecitos anteriores para ver bien de qué iba. No lo voy a desplegar porque está muy bien desplegado en los dos libros. Hay varios conceptos asociados a la réplica indicial, está representado por el Fordá. Hay una réplica inicial en el Fordá y después las repeticiones. Verán ahí que se asocia a la alucinación, a la compulsión a la repetición, a la compulsión, a la representación de lo percibido, y también que no se trata de una representación mimética, por supuesto, pero me sorprendió un poquito Gerardo ahí porque enlazó el que no se trata de mímesis con lo indicial, ¿no? Con lo indicial como lo que va y viene, en el caso del Fordá, no es exactamente la repetición de lo que sucede con la mamá del chico que juega, y no pude evitar volver a leer el texto de Carlo Ginzburg, encontrar, releer muchas de las cosas que están ahí a la luz de lo que traía Gerardo. Se me iluminó ese texto nuevamente, la potencia que tiene también para muchas cuestiones de lo social también allí. Pero voy a avanzar porque la pregunta que se me empieza a formar con la réplica indicial es qué pasa con la réplica indicial en el curso del análisis. Y encuentro que Gerardo avanza con eso
Digo, pues es muy de él, lo que pasa con el fin de análisis y con el curso, qué sé yo, son cosas que vemos en la obra de conceptos que usa Lacan, conceptos que usa Miller, pero réplica indicial es algo que introduce Gerardo. Pero me pareció de tal potencia heurística que me preguntaba, bueno, bien, entonces, ¿qué va pasando con eso? Muy bien, explicamos la escena del Fordá. Explicamos, a mi gusto, también el síntoma. Pero me pareció que se podía ir más allá. Entonces, fui a la clase de este libro llamada Constelación de Objeto, que sigue mucho la línea de este concepto, donde hablas de lo singular como lo que causa el deseo. Allí me fui a me pareció muy asociable con la referencia de observación sobre el informe de Daniel Lagache, de Lacan, donde habla de si uno quiere lo que desea, está llamado a renacer para saber si quiere lo que desea. Bueno, pero más allá de las cosas que intenté sumar a lo que traías, voy a leer más bien un pequeño parrafito para hacerte desde ahí la pregunta, que es bien puntual. El pequeño parrafito está en la página 61, es el final de este capítulo que les nombraba, Constelación del Objeto, y dice: el fin de análisis, homólogo al de la primera película Matrix, incluye la reducción de nuestros objetos. Incluye la reducción, también eso es genial, porque me parecía, mientras leía, que se podía también pensar en una operación de reducción respecto de la réplica indicial. Entonces, recomienzo. El fin de análisis, homólogo al de la primera película Matrix, incluye la reducción de nuestros objetos, incluido el analista, a los rasgos singulares de goce, a partir de los cuales hemos constelado. Mi pregunta es, Gerardo, ¿qué sucede entonces cuando se reducen esos objetos a los rasgos singulares de goce? ¿Y qué sucede con la, no sé si llamarle posición del analista, pero con la salida de un análisis de un practicante de psicoanálisis, tomando lo que planteas en la página 67, que me parece maravilloso, que es el sitio de lo singular, es el del analista en la transferencia? ¿Cómo pensar esa reducción, esos rasgos singulares de goce y la posibilidad de ofertar el sitio a lo singular bajo transferencia? ¿Cómo pensás eso que queda del lado del analista y que va trabajando en análisis? Si crees que réplica indicial es un concepto valioso para trabajar este tipo de temas también. Y podría agregarle más cosas a la pregunta, porque también hablas de analista Santón, también te preguntás si el analista como objeto A es un poco antecedente de eso, pero me detengo acá porque por ahí hago una ensalada de conceptos que no conviene. Gracias. Bien, gracias Gastón. Gerardo, Bueno, ahora. Más que ensalada, yo creo que tenemos un delicioso menú de cosas que se han ido armando a partir de las lecturas que hicieron, de las preguntas que agregaron. Antes de avanzar sobre eso, muchos agradecimientos de lo que quiero dejar constancia. Por supuesto, en primer lugar, a ustedes cuatro que aceptaron leer este libro y comentarlo, y están aquí amablemente disponiendo su tiempo y su pensamiento, evitando seguir las leyes del principio del placer que los llevarían a estar descansando en este momento. Aceptaron tomarse este trabajo y participar de esto. También, por supuesto, a Alejandra Gleich, que organizó esto, que está coordinando, mi querida amiga.
Pero también quiero hacer llegar mi agradecimiento a 4 personas que han puesto su trabajo en el libro, como resonancia del trabajo realizado, que son Diego Copo, Damasia Amadeo de Freda, Susana Reif y Elena Mancinelli, que bueno, accedieron a escribir trabajos a partir de las resonancias que les había dejado la elaboración durante el seminario en el cual se basó este libro. Voy a empezar por algo para tomar algo de lo que ustedes estuvieron leyendo, preguntándome también. Voy a empezar por algo muy, muy simpático que dijo Silvia al principio de su participación. Hace muchos años me pidieron traducir la tercera de Lacan para una revista lacaniana, y me gusta mucho la traducción, un gusto que evidentemente compartimos con Nina. Cuando uno traduce, tiene que hacer no sé cómo decirlo, hay como que meterse en la cabeza del autor de esas palabras, hacer un esfuerzo muy particular que no es lo mismo que cuando uno está leyendo o estudiando el texto de otro, es distinto, ¿sí? A mí por lo menos me produce un efecto muy diferente, ¿no? Es como, no sé cómo decirlo, pero cada palabra, cada articulación, el peso de sentido que cobran las cosas según su lugar, etc., me lleva a mí, por eso me gusta traducir, porque me gusta el trabajo en sí y me gusta la enseñanza que me deja, es enorme, realmente. Bueno, y cuando estaba con eso, me di cuenta de que había ahí una idea central, que era la de la economía de los goces, y me sugirió eso un tema para investigar. Quise pensar cuáles eran los antecedentes de la idea de una economía de los goces. Entonces, como siempre, empiezo por Freud. Y cuando voy a buscar los antecedentes freudianos, ahí encuentro este problema, esta disonancia entre el principio del placer y la idea de un principio económico de suma constante con redistribuciones, ¿no? Este fue el principio de todo, ¿sí? Hace ya varios años. Y en su momento escribí algo al respecto. Dije, bueno, habría que pensar cómo quedarían las cosas si en lugar de corregir el principio de placer, agregándole una corrección que es más allá del principio del placer de 1920, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si erradicáramos el principio del placer? O sea, no lo pusiéramos, ni el principio del placer ni su corrección, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la doctrina? Y me parecía que era un trabajo enorme. Y pensaba, mejor que se ocupe otra persona de hacer ese trabajo, pero al mismo tiempo me quedaba la inquietud, ¿sí? Y no podía dejar de pensar en esa inquietud, iba y volvía. Entonces estaba un poco como Silvia al principio, ¿no? Mejor que se ocupe otra persona de hacer ese trabajo. Bueno, finalmente no pude resistir la inquietud que eso me causaba, y por eso es que me puse primero a revisar qué pasaba con Freud y luego qué pasaba con Lacan en las cosas en que se apoyaba Freud. Bueno, a mí me parece mucho más tentador cómo queda la doctrina pensándola sin el principio del placer. Puede haber muchas cosas criticables en mi manera de revisarla en todo esto, pero me parece que vale la pena discutirlo. Pero quería empezar por lo que dijo Silvia, porque fue verdaderamente un problema personal, por el cual pasaron, no sé, como 5 años desde que lo pensé hasta que me dediqué a hacer el trabajo. Bueno, voy a retomar, no sé si todo, pero bueno, algunas de las comentarios y de las preguntas que hicieron. Me gustó mucho el comentario, la articulación que hizo Adriana Campos entre el término Luftsucher, que es, en realidad está tomado de Freud. Freud lo utiliza en algún lugar, no como él, sino que es una referencia literaria, creo que él toma de algún lado, ahora no recuerdo exactamente, pero cómo lo articuló Adriana con esta cuestión de que el sujeto siempre es feliz, ¿no? Claro, sería siempre feliz si el goce que obtuviera fuera un goce que le resultara
divertido, agradable, etc., ¿no? El problema que tiene la noción de placer, y esto toca un poco al problema de la traducción que Nina puso en el centro de su articulación, el problema es que la noción de placer es muy compleja. ¿Sí? Y yo subrayé de la noción de placer un aspecto fundamental, que es el modo en que utiliza Freud, y a partir de allí las consecuencias en Lacan, de la concepción cuantitativa del placer como descarga. ¿Sí? Es decir, esta idea del principio del placer como sacarse de encima las excitaciones, evitar todas las excitaciones, bueno, ese principio cuantitativo, ese trae muchísimos problemas, ¿no? Y deja de lado un poco las cuestiones del gusto, ¿no? Si uno tiene un gusto por hacer algo, no tiene el gusto, que son mucho más insondables que cualquier cosa cuantificable, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos, el sujeto sería siempre feliz si, impulsado por esta búsqueda de goces, se encontrará siempre con goces que fueran de su gusto. El problema es que no es eso lo que ocurre. Y que la búsqueda no es una búsqueda consciente y del yo, sino que es eso lo que lo empuja, digamos, lo empuja ciegamente. Encuentra lo que aparece allí en su camino, ¿no? Y, por supuesto, me gusta mucho la pregunta final de Adriana, de qué aporta esta noción, particularmente la idea del deseo de gozar, al concepto de deseo, ¿sí? Yo creo que sí, este es un punto fuerte, digamos, que a mí me dejó como resultado el pensar la posibilidad de erradicar el principio del placer, ¿sí? Porque toda la dialéctica de necesidad, demanda, deseo, pulsión, etcétera, se piensa de una manera diferente. O sea, es necesario pensarlo de una manera diferente. Y particularmente, no hace falta pensar que el deseo esté movido, como clásicamente se le pensó desde Platón, por una falta, digamos, ¿no? Donde es esencial que, como dice Platón en el banquete, ¿no? Es esencial al que desea que le falte aquello que desea. No es necesario. Si uno plantea el deseo de gozar, ni siquiera hay antinomia entre deseo y goce, ¿no? Que eso es un resultado ya de esa dialéctica de necesidad, demanda y deseo, ¿no? Para mí fue una gran sorpresa, ¿sí? O sea, nunca me imaginé que cosas que yo había enseñado en la universidad durante 20 años, como la dialéctica de necesidad, demanda y deseo, pudieran ponerse en tela de juicio si uno miraba las cosas un poquito diferente, ¿no? Para mí fue una gran sorpresa, realmente. Todavía me cuesta como internalizarlo, ¿sí? Respecto a lo que decía Nina, bueno, por supuesto, no quiero ni pensar en las dificultades para trabajar en la traducción del término alemán Lust, del alemán al esloveno, lengua que desconozco completamente. Pero bueno, hay que tomar en cuenta allí la diferencia entre placer y goce, muy importante. Hay que tomar en cuenta la diferencia entre placer y lo que nos place en el sentido del gusto, lo que nos gusta, ¿sí? Esas son como tres dimensiones que están muy próximas entre sí y que, según el contexto, tienen valores diferentes. El propio Freud se encontró con esa dificultad, lo dice en los 3 ensayos de teoría sexual, ¿sí? Dice, hubiéramos utilizado el término lust en lugar de libido, si no fuera por la ambigüedad que tiene entre, podríamos decir, la excitación y la satisfacción. Y yo pienso, si hubiera sido un poco más lacaniano, hubiera guardado la ambigüedad y le hubiera dado directamente la noción de goce, ¿sí? Entonces hubiera habido allí ya directamente un principio de goce en lugar de un principio de placer. Bueno, en fin. Pero sí, yo supongo que debe ser un problema muy grande, sobre todo introducir en una lengua una traducción que puede después tener toda una herencia muy grande de traducciones y de citas y de referencias con un término tan central. Así que no quiero ni pensar la responsabilidad del trabajo de esa traducción. Que por supuesto es un trabajo, el de la traducción, absolutamente contrario al principio del placer. Es casi la refutación viva del principio del placer, porque los traductores somos los que están a las 3 de la mañana con las luces encendidas buscando diccionarios mientras todos duermen en general. Entonces, bueno,
más allá de las bromas, creo que hay en la traducción un goce, como subrayaba muy bien Nina, ¿sí? Y que es un goce que no podemos separar de la manera en que Lacan concibe el síntoma en RCI, en el seminario 22, ¿sí? Porque allí define el síntoma por primera vez como existente respecto del inconsciente, ¿sí? Y su función, dice, es la de traducir un significante amo, un uno del inconsciente, por medio de una letra. ¿Sí? O sea que allí ya tenemos, y eso empalma con la pregunta de Silvia, ¿no? La distinción entre significante y letra, ¿por qué es tan importante? ¿Sí? Pero bueno, el goce de la traducción en este sentido es perfectamente homólogo al goce del síntoma, porque el síntoma lo que hace es producir esa traducción de un significante por medio de una letra, ¿no? No sé si había algo más en relación con lo que había dicho Nina, tal vez lo podemos retomar después. Bueno, había dicho algo del amor cortés, pero sacaría un poco de tema. Tomo ahora, porque me queda cómodo también para seguir el hilo, lo que decía Silvia acerca de la distinción entre significante y letra, que efectivamente es una distinción complicada para Lacan. Sigo encontrando fuentes de divergencias entre lo que dice Lacan. Ahora la última que encontré es entre la primera clase del seminario 21 y entre la clase del 21 de enero del 75 del seminario 22. Hay cosas ahí que todavía hay que definir mejor, hay que pulir, etc. ¿Sí? Pero les comento, digamos, uno de los efectos que tuvo para mí todo este trabajo es que no es solamente la renovación del lenguaje por ahí que subrayaban Silvia y Gastón en esto, sino que poder pensar de cero algunas cosas que ya parecen como si fueran leyes adquiridas, ¿sí? Me permitió una cercanía con los autores que no tenía hasta ese momento. Me sentí mucho más próximo a Freud, como si estuviera conversando con él, mucho más próximo con Lacan, de la misma manera, ¿no? Como en un diálogo más franco. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué pensaste lo otro? ¿No podrías haberlo pensado así? Etcétera. Que me parece que es una manera linda de relacionarse con un autor, ¿sí? En lugar de la veneración ritual, ¿no? Bueno, paso a algunas de las cosas que trajo Gastón, que eran en la previa de la reunión. Él me había comentado cómo se había reenganchado con el texto de Carlo Ginzburg sobre el paradigma indiciario. Es un autor que a los dos nos gusta mucho. La noción efectivamente de réplica indicial, yo traté de innovar muy poco vocabulario en estos dos libros, ¿sí? Solamente lo que me parecía imprescindible, que eran creo que dos términos, más que nada, dos o tres términos. Pero réplica indicial era uno de ellos, y sí, verdaderamente es nuevo. Es la idea está tomado de la noción de contrainvestidura de Freud, ¿sí? Freud dice que cuando frente a una situación traumática, ¿sí? La primera respuesta es una contrainvestidura, ¿no? Que él lo lee como una defensa, pero que en verdad lo curioso es que para ir a algo que va en contra del principio del placer, crea otra cosa que requiere ir en contra del principio del placer, ¿no? Es como decimos aquí, no sé si en otros países se dice, pero aquí se dice sobre llovido o mojado, ¿no? Como en lugar de reparar algo, digamos, duplica el problema, algo que viola doblemente el principio del placer. Y bueno, a partir de allí me surgieron varias cosas nuevas, como la posibilidad de que el objeto, a partir de esas huellas, adquiera su unidad y no que sea eso digamos, el punto alrededor del cual pivotea la pulsión, ¿no? Bueno, y hay algo de lo que planteó al final Gastón, que sería algo así como qué pasa con esa réplica indicial en el curso del análisis. Bueno, ahí de vuelta Freud me dio algunas herramientas, pero también un librito muy lindo de Byung-Chul Han que se llama Shanzai, o el arte de la falsificación en China, que recupera la idea freudiana, ¿sí? De la Carta 52,
acerca de que las huellas no son cosas fijas, sino cosas que van mutando con el tiempo, que van cambiando, ¿no? Que una huella no es algo que queda marcado en el mármol para siempre, ¿no? Sino que es algo que se va modificando. Y esto junta varias de las preguntas que hicieron, los comentarios que hicieron antes. Bueno, precisamente podemos decir que si el equívoco es el arma fundamental que tenemos contra el síntoma, como dice Lacan en el Seminario 23, es en definitiva porque modificar la relación entre el significante y la letra, es decir, el modo en que un significante se escribe, es algo no solamente posible, sino deseable en la experiencia de la letra. ¿No? Así que, bueno, ¿qué valor tenga esto al final de un análisis? Digamos, cómo esa reducción del objeto a sus rasgos singulares de goce puede hacer que alguien quiera después ofertarse como analista. Este es un trabajo que me parece excelente, muy lindo, pero que todavía no hice, habría que pensarlo. Así que podemos conversar sobre cómo seguir en esa dirección. Bueno, no sé, podemos, si quieren agregar algo más, dar una segunda vuelta, los y las presentadoras, con mucho gusto. Me gusta el clima de conversación que se creó. No sé si respondí en algo a alguna de las inquietudes, o si hay algo que entendí mal, también, por supuesto, posible. Quizás yo puedo aprovechar para la respuesta que diste. Si podés, esta desaparición de la diferencia entre el deseo y el goce. Si podés decir un poco cómo se produce esta desaparición y qué consecuencias implica. Claro, no creo haberlo planteado exactamente así, como desaparición de la diferencia, sino más bien lo que la dialéctica de necesidad, demanda y deseo lleva a pensar en una antinomia entre el deseo y el goce, ¿sí? Como o hay deseo o hay goce, ¿no? Y como si el goce matara el deseo y fuera necesario reducir el goce para poder que aparezca el deseo. Me acuerdo que en un curso de Miller, creo que en Donk, si mal no recuerdo, lo decía muy bien, ¿no? Decía, el deseo siempre está en el acto fallido, en olvidarse las llaves, en cambio el goce siempre tiene las llaves a mano, ¿no? Como siempre se sale con la suya, si no es por aquí es por allá, ¿no? Que es un modo clásico, digamos, de pensar. El deseo es esencialmente insatisfecho, el goce es esencialmente satisfacción, como en la pulsión, ¿no? Entonces, como que no habría una verdadera manera de conciliar una cosa y la otra, ¿no? Pero lo que encontré, digamos, en este recorrido fue el hecho de que esta concepción es perfectamente solidaria con la noción clásica del deseo, la concepción griega del deseo como motivada en la falta, pero es solidaria de la dialéctica de necesidad, demanda y deseo, que es el modo que tiene de Lacan de corregir el biologismo freudiano, ¿sí? Por la reintroducción del psicoanálisis, para lo cual necesita un deseo que esté fundado en la falta, ¿sí? Si no, no sería necesariamente todo deseo fundado en la falta. Esto es lo que quiero decir, ¿sí? No todo deseo estaría fundado en la falta. Y en particular, un deseo fundamental se podría pensar como el deseo de gozar, ¿sí? Un deseo que no necesita la falta de goce para que exista, ¿sí? Eso fue para mí sorprendente, ¿sí? O sea, no me lo esperaba, ¿no? De hecho, gran parte de lo que está en este libro y en el anterior, el de Freud, fueron cosas que no me imaginaba, que me sorprendieron. Porque estamos como acostumbrados a pensar las cosas siempre de esa manera. Yo lo pensé durante décadas de ese mismo modo, y cuesta un poco salir de esa manera de pensar. Está sujeta a debate, por supuesto. Yo no estoy diciendo ya está, terminemos,
con el principio de placer, revisemos todo el psicoanálisis sin el principio de placer y pensemos todo de cero. No me parece ni que yo lo pueda hacer, ni que se pueda hacer así fácilmente. Simplemente creo que está bien considerar la posibilidad de revisar críticamente algunas de las cosas que a veces consideramos como consabidas para ver si eso nos sirve mejor para pensar la clínica, ¿no? En definitiva es lo único que importa. No sé si respondí un poco mejor ahora tu pregunta, Adriana. Sí, y creo que se precisa este punto de el deseo en tanto que fundado en la... esa es digamos, el punto que se puede empezar a pensar otro deseo que no está fundado en la falta, que no está fundado en el objeto perdido, etcétera, sino en ese sentido entiendo esta idea del deseo de gozar como sí, justamente no fundado en la falta, como quizá otro paradigma del deseo. Exacto, sí, sí. Sí, creo que hubo, yo no sé si está escuchando Patricia, que andaba por allí, Patricia Moraga, pero ella sabe mucho de Deleuze, que lo ha estudiado mucho en detalle. Yo creo que sí, que haya en Deleuze toda una búsqueda también de pensar un deseo que no esté definido por la negatividad, ¿no? Sino como positividad. En fin, esto como una deriva, no es mi especialidad, digamos, no es algo que yo maneje, pero alguna vez he leído algo al respecto y sé que ella lo ha pensado y lo ha escrito en algunos lugares también. Sí, en fin, es eso, tal vez haya algunos deseos que tengan una raíz distinta que no sea la falta, ¿no? Eso. Patricia quiere intervenir, Gerardo. ¿Quién? Patricia. Ah, bien. Bueno, en realidad Deleuze habla de una positividad del deseo, pero la crítica que hace es al deseo considerado como una falta, como una carencia platónica, que tiene que ver en realidad con los primeros escritos de Lacan, hasta el 58, 59, 60, donde la otra cara del deseo es la ley, como prohibición. Es decir, él se dedica más bien a criticar la concepción freudiana del deseo como negatividad, ¿no? Como carencia, como religiosidad, bueno, nada. Creo que no es la concepción de Lacan a partir de por lo menos los años 70, eso digo. Gracias. Bueno. Sí, sí. Bueno, mi pregunta iba por el lado, siguiendo la conversación entonces, de repensar el deseo de analista entonces. No lo dije puntualmente con esto, pero... O más aún, pensar lo que planteó en Buenos Aires hace unos años Tony Vicens, ¿sí? Volver a poner sobre la mesa el problema del goce del analista. ¿Sí? Tal cual, Porque que está en el seminario 21 también, perdón Gerardo, que está, pero dale que ibas a decir algo interesante, justo me desmuteé. No, digo, yo recuerdo, recuerdo haber discutido con varios, incluso en ese congreso de la MP que se hizo en Buenos Aires, ¿no? Cuando Tony habló, era, no sé, un cartel del pase de España que daba sus resultados, una cosa así, y habló del goce del analista al final de su presentación, y me acuerdo el murmullo que recorrió en la sala, ¿no? Como que parecía como un tema, ¿cómo se va a hablar del goce del analista? A Lacan no le gustaba mucho ese asunto. Pero a mí me parece que si uno piensa en una relación entre deseo y goce, que no sean necesariamente incompatibles, yo creo que se piensa de otra manera. Me parece que Silvia quería decir algo, estaba levantando el dedo por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es en la línea de de lo que ha preguntado Gastón y de lo que le ha respondido Adriana, porque cuando estabais hablando de lo del deseo de gozar y el cambio, ¿no?, de concepción en relación a la positividad del goce y que efectivamente cambia la cosa, os cuento lo que iba pensando sobre la marcha, ¿no? Digo, el deseo de gozar, digo, es lo mismo que el goce como causa del deseo ¿no? Porque hay algo, claro, me parece que hay algo que efectivamente
yo acuerdo con esta cuestión, que al final el deseo no tiene por qué estar respaldado por la falta, sino que hay algo de ese goce que es lo que causa el deseo de alguna manera. Y me parece que en esta línea me preguntaba ¿no? En esto que preguntaba Gastón, de pensar la cuestión del analista Santoma, repensar la cuestión del analista y del goce del analista, que si ahí no está concernido de lleno el analista Santoma. Porque al final el hacer el objeto, ¿no? Esto que venimos escuchando tantas veces, hacer objeto causa, ¿no? O esto que el analista hace semblante del traumatismo ¿no? del analizante, al final me parece que remite a este punto también, ¿no? Y a la marca y al goce concernido. Entonces yo tampoco me ha gustado escuchártelo, Gerardo, porque es verdad que muchas veces cuando se habla del goce del analista, la gente como que pero al final el analista está ahí con su cuerpo y con un goce ¿no? Con algo de ese cuerpo irreductible, que es con eso con lo que sabe hacer también. Exacto. Sí, sí. Viendo Sí, la y además, palabra. una cosita antes de pasarle la palabra a Mirta. Si no, me parece que estaríamos remedando un poco el problema del... lo que Lacan criticaba de la IPA, ¿no? Que es que tanto trabajo para despejar la oscuridad que envuelve el núcleo singular del ser, que era la dirección de la cura freudiana, para que después los analistas se junten en una institución en la cual todos terminan identificados entre sí, ¿no? Y acá parecería una versión lacaniana de lo mismo, ¿no? Es decir, llevamos todos los análisis hasta que al final uno se las arregle con el goce opaco al sentido de su Santoma, etcétera, ¿no? Y resulta ser que eso finalmente termina formando eventualmente un psicoanalista que del goce no sabría nada en su trabajo. Yo pienso que ahí hay algo que habría que revisar con un poco más de cuidado, me parece. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Esta cuestión de decir que el goce del analista no, me parece ahí un poco problemática. Pero bueno, en fin, Mirta. Hay que abrir el micrófono, Mirta. Yo ya le puse para que lo abra, pero no lo abre. Sí. Mirta, tenés que abrir el micrófono. No, ya lo abrí, ya lo abrí. Ahí está. Hola. Ahí está. ¿Cómo te va, Mirta? Hola, espera que hay un otro WhatsApp, hay un otro link junto, ya los separamos. Bueno, Gerardo, es un gusto que estamos aquí, los que formamos tu cartel. Gerardo, para decirles a todos, Gerardo es el más de un cartel aquí de la escuela brasilera, la EVP, y estudiamos ya por segunda vez con Gerardo en otro cartel, estudiamos bastante, y bueno, yo voy a decir un poco lo que todos aquí, un poco resumir, los que estamos escuchando, Gerardo. Saludos a todos. Tu conferencia aquí la estudiamos mucho, y que un poco una cuestión que es mía, que es lo que tú trabajas tanto sobre el deseo de gozar. Mi pregunta, entonces, ya la hice acá entre los colegas del cartel, que los voy a mencionar, que tal vez no los pueda saber a todos. Regina, Arthur, Ángela y Marilda. Hola. 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 Saludos, Porque Brasil. nuestra conexión en la televisión no fue posible. Regina, hola. Estamos acá. Bueno, entonces esa cuestión de una pregunta precisa. ¿Tú piensas que el deseo de gozar supone entonces dejar de considerar o abolir no el principio de placer? ¿Qué relación tiene tu propuesta de Lacan sin principio de placer y especialmente a partir de Freud sin principio de placer? ¿Ese Lacan sin principio de placer aboliría, anularía cuestión toda lacaniana del deseo como deseo del otro, el seminario 6? Es esa puntualmente lo que me hace un poco de ruido, un poco de barullo todavía en tu concepción de los nuevos retoquecitos. Es eso, Gerardo. Bueno, agradezco mucho a Mirta y a todos ustedes que están allí reunidos.
La pregunta va en línea de lo que había preguntado Adriana, y mi respuesta también va en la misma dirección. No pienso que todo deseo sea deseo de gozar y por lo tanto sea positivo. Yo creo que toda la elaboración de Lacan del deseo como falta, la relación la relación de antinomia que ciertas formas del deseo tienen con ciertas formas de goce, siguen manteniéndose en pie, ¿sí? La relación del deseo con el deseo del otro, pero por supuesto, es algo que vemos sin ninguna duda, ¿sí? Lo que quiero decir es que eso se refiere a ciertos ámbitos del deseo, y tal vez hay otros en los cuales deseo y goce no plantean esa antinomia, sobre todo cuando pensamos la doctrina sin el principio de placer, ¿sí? Así que pueden quedarse tranquilos. Para mí todas las elaboraciones del seminario 6 siguen absolutamente en pie en la relación del deseo, pero hay otros ámbitos de la relación del deseo y el goce que tienen una lógica distinta, a mi entender. Por supuesto, si aceptamos leer la doctrina sin el principio de placer, que es lo que propongo someter a revisión. Ah, bueno, Muchas gracias. gracias. Sí, no, yo no dije que estamos en Río de Janeiro, ¿no? Y que estamos reunidos excepcionalmente en un sábado para poder participar contigo y seguir pensando nuevos retoquecitos. Ángela está aquí. Hola, ¿cómo va? Para que tú veas que estamos todos, y especialmente trabajamos también por tu portugués tan excelente, que sin duda es mejor que vivo acá. Pero bueno, parabéns, pero nuevos retoquecitos. Muchas gracias a ustedes por la presencia y por la participación. Bueno, ¿podemos terminar acá, Gerardo? Me parece perfecto, la verdad que me pareció realmente un... Creo que falta apagar ahí el volumen. Ahí está. Finalmente. Ahí está. Decía que para mí fue un poco la conversación que se armó, mucho más, más de estilo conversación entre amigos, como me hubiera gustado que fuera de verdad, reunidos todos en un lugar juntos y poder ir a tomar unos vinos después de esto. Así que, bueno, ya nos veremos en cuerpo, en presencia con cada uno de ustedes, espero verlos pronto. Y si tienen ganas, muy fácil localizar mi dirección de mail. Si tienen ganas de hacerme llegar sus comentarios, sus críticas también, siempre son muy bienvenidas. Todos los que me conocen lo saben. Así que, bueno, les agradezco la participación y la presencia. Y Alejandra también por la coordinación. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias a todos, a los presentadores y a los que participaron en la presentación. Abro los micrófonos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.